El sol se ponía sobre la Ciudad de México, bañando el cielo en tonos de naranja y púrpura. En la tranquila plaza de Popotla, la joven arqueóloga Xóchitl Ramírez, de 28 años, se encontraba frente al imponente ahuehuete conocido como el Árbol de la Noche Triste. Sus ojos oscuros, llenos de curiosidad y reverencia, recorrían las antiguas ramas que se extendían hacia el cielo como dedos nudosos. El aire estaba cargado con el aroma a tierra húmeda y el lejano eco del tráfico citadino. Xóchitl respiró profundamente, dejando que la esencia de la historia la envolviera. Sus dedos acariciaron suavemente la corteza rugosa del árbol, sintiendo bajo sus yemas siglos de secretos y dolor. «¿Qué historias guardas, viejo amigo?», murmuró Xóchitl, su voz apenas un susurro en la quietud de la tarde. «¿Qué has visto con esos ojos de madera a lo largo de los siglos?». De repente, un murmullo casi imperceptible llegó a sus oídos. Palabras en náhuatl, antiguas y misteriosas, parecían emanar del propio árbol. Xóchitl dio un paso atrás, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. «¿Quién anda ahí?», preguntó, su voz temblando ligeramente mientras escudriñaba la plaza desierta. Una ráfaga de viento agitó las ramas del ahuehuete, y por un momento, Xóchitl creyó ver rostros entre las hojas. Rostros de guerreros aztecas, sus ojos llenos de dolor y furia, la miraban fijamente desde el follaje. La arqueóloga se frotó los ojos, convencida de que su imaginación le estaba jugando una mala pasada. «Esto es imposible», se dijo a sí misma, sacudiendo la cabeza para despejar su mente. Cuando volvió a mirar, los rostros habían desaparecido, dejando solo el suave balanceo de las hojas en la brisa vespertina. En ese preciso instante, su teléfono vibró en el bolsillo de sus jeans, sobresaltándola. Con manos temblorosas, Xóchitl sacó el dispositivo y leyó el mensaje que iluminaba la pantalla. «Xóchitl, necesito verte urgentemente. Tengo información sobre el Árbol de la Noche Triste que no vas a creer. Nos vemos en el café de siempre en 30 minutos. Miguel Ángel». La joven arqueóloga miró una vez más al imponente ahuehuete antes de marcharse. Una sensación de inquietud se instaló en su pecho, como si el árbol mismo quisiera retenerla, susurrarle más secretos. Pero el mensaje de su colega y amigo, Miguel Ángel López, no podía ser ignorado. Mientras Xóchitl se alejaba de la plaza, el viento volvió a agitar las ramas del árbol. Esta vez, el susurro fue más claro, más insistente. Palabras en náhuatl y español antiguo se entrelazaban en el aire, creando una melodía fantasmal que solo los oídos más atentos podrían percibir. «Hija de dos sangres, el tiempo se acerca, la maldición despierta». Xóchitl se detuvo en seco, girándose para mirar una última vez al Árbol de la Noche Triste. Por un instante, le pareció ver una figura translúcida junto al tronco, un guerrero azteca con un penacho de plumas que la observaba con ojos tristes. Pero en un parpadeo, la visión se desvaneció, dejando solo el árbol solitario bajo el cielo del atardecer. Con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas, Xóchitl se apresuró hacia el café donde Miguel Ángel la esperaba. Mientras caminaba por las calles de la Ciudad de México, no podía sacudirse la sensación de que algo trascendental estaba a punto de suceder. La historia que creía conocer también estaba a punto de revelar sus secretos más oscuros, y ella, sin saberlo, estaba en el centro de todo. Las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, iluminando edificios que mezclaban la arquitectura colonial con rascacielos modernos. Xóchitl reflexionó sobre cómo la Ciudad de México era un testimonio viviente de la fusión de dos mundos, al igual que ella misma. Con sangre azteca y española corriendo por sus venas, siempre se había sentido como un puente entre dos realidades. Mientras se acercaba al café, El Conquistador, Xóchitl no podía evitar preguntarse qué información tan urgente tendría Miguel Ángel. Su amigo y colega era conocido por su meticulosidad y su pasión por desentrañar los misterios del pasado. Si él decía que tenía algo increíble, seguramente lo era. El aroma a café recién molido y pan dulce la recibió al entrar al establecimiento. En una mesa del fondo, Miguel Ángel agitaba nerviosamente una cucharilla en su taza de café. Su rostro, normalmente jovial, mostraba una expresión de preocupación que Xóchitl nunca había visto antes.
Por fin llegas, exclamó Miguel Ángel al verla, levantándose para saludarla con un abrazo rápido. Siéntate, por favor. Lo que tengo que contarte es increíble. Xóchitl se sentó frente a su amigo, intrigada y algo nerviosa. ¿Qué pasa, Miguel? Me tienes en ascuas. Miguel Ángel miró a su alrededor antes de inclinarse hacia adelante y hablar en voz baja. He descubierto algo sobre el árbol de la noche triste. Algo que podría cambiar nuestra comprensión de la historia. Con manos temblorosas, sacó de su mochila un antiguo códice envuelto en tela protectora. Lo desenvolvió con cuidado reverencial y lo abrió sobre la mesa. Mira esto, dijo, señalando una serie de glifos intrincados. Xóchitl se inclinó para examinar el documento, sus ojos recorriendo los símbolos con fascinación. Años de estudio y práctica le permitieron descifrar rápidamente el mensaje oculto en los antiguos glifos. No puede ser, murmuró, sus ojos abriéndose en asombro. Sí, asintió Miguel Ángel, su voz apenas un susurro. Es un registro azteca que habla de una maldición lanzada la noche que Cortés lloró bajo el árbol. Una maldición que ha dormido durante siglos, esperando el momento adecuado para despertar. Xóchitl sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las palabras que había escuchado en el viento cobraban ahora un nuevo y aterrador significado. Miguel, hoy en el árbol, escuché voces. Vi rostros. Creí que estaba imaginando cosas, pero ahora. Miguel Ángel palideció visiblemente. Xóchitl, tienes sangre española y azteca, ¿verdad? Ella asintió lentamente, comprendiendo la implicación. ¿Crees que? Creo que has despertado algo, dijo Miguel Ángel con voz grave. Y no sé si podemos detenerlo. En ese preciso momento, las luces del café parpadearon y se apagaron por completo. Un silencio antinatural cayó sobre el lugar, como si el mundo entero contuviera la respiración. Y entonces, desde la distancia, llegó el sonido de un tambor azteca, lento y amenazante, retumbando a través de los siglos. Xóchitl y Miguel Ángel se miraron, el miedo reflejado en sus ojos. La maldición del árbol de la noche triste había despertado, y ellos estaban en el epicentro de una tormenta histórica que amenazaba con cambiar el destino de México para siempre. El café, el conquistador, se había sumido en una penumbra inquietante. El sonido distante del tambor azteca parecía infiltrarse por las paredes, llenando el aire con una tensión palpable. Xóchitl y Miguel Ángel permanecían sentados en silencio, sus rostros apenas visibles en la tenue luz que se filtraba por las ventanas. Miguel, susurró Xóchitl, su voz temblorosa rompiendo el silencio, ¿qué está pasando exactamente? Miguel Ángel respiró hondo antes de responder, sus ojos fijos en el antiguo códice que yacía abierto sobre la mesa. Según este documento, la noche que Cortés lloró bajo el ahuehuete, un poderoso sacerdote azteca lanzó una maldición. No era una maldición cualquiera, Xóchitl. Era una promesa de venganza que trascendería el tiempo. El sonido del tambor se intensificó, como si respondiera a las palabras de Miguel Ángel. Xóchitl sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué dice exactamente la maldición? Miguel Ángel pasó sus dedos por los intrincados glifos del códice. Dice que cuando la sangre de los conquistadores y los conquistados se una en un solo ser, y ese ser toque el árbol de la noche triste, se abrirá un portal entre el pasado y el presente. Los espíritus de los guerreros caídos volverán para reclamar lo que les fue arrebatado. Xóchitl sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Y yo soy ese ser, ¿verdad? Mi sangre azteca y española. Miguel Ángel asintió gravemente. Eres el catalizador, Xóchitl. Sin saberlo, has puesto en marcha eventos que han estado dormidos durante siglos. De repente, un grito agudo resonó desde la calle. Xóchitl y Miguel Ángel se levantaron de un salto y corrieron hacia la ventana. Lo que vieron los dejó sin aliento. Las calles de la Ciudad de México se habían transformado. Edificios modernos se entremezclaban con estructuras aztecas y coloniales que parecían haber surgido de la nada.
Personas vestidas con ropas contemporáneas caminaban junto a figuras espectrales de guerreros aztecas y conquistadores españoles. «Esto es imposible», murmuró Xóchitl, sus ojos abiertos de par en par ante el caos que se desarrollaba frente a ella. Miguel Ángel agarró su mochila y el códice. «Tenemos que movernos. Necesitamos encontrar una forma de detener esto antes de que toda la ciudad se sumerja en el caos». Salieron del café a toda prisa, sumergiéndose en las calles transformadas de la Ciudad de México. El aire estaba cargado de una energía extraña, como electricidad estática que hacía que el vello de sus brazos se erizara. Mientras avanzaban, Xóchitl no pudo evitar maravillarse y horrorizarse al mismo tiempo ante lo que veía. En la Plaza de la Constitución, el Palacio Nacional se alzaba majestuoso, pero a su lado, como un espejismo imposible, se erguía el Templo Mayor en todo su esplendor prehispánico. «Miguel», llamó Xóchitl, señalando hacia el cielo, «mira». Sobre sus cabezas, nubes de tormenta se arremolinaban en formas imposibles. Por momentos, parecían tomar la forma de guerreros aztecas y conquistadores españoles, enzarzados en una batalla eterna. «La maldición está desgarrando el tejido mismo del tiempo y el espacio», explicó Miguel Ángel, su voz cargada de asombro y temor. «Si no encontramos una forma de detenerla, ¿quién sabe qué pasará con nuestra realidad?». De repente, una figura espectral apareció frente a ellos. Era un guerrero azteca, su penacho de plumas ondeando en un viento que solo él parecía sentir. Sus ojos, llenos de una furia milenaria, se fijaron en Xóchitl. «Hija de dos sangres», habló el espectro en náhuatl, su voz resonando con un eco sobrenatural. «Has despertado lo que dormía. Ahora debes elegir un bando. ¿Honrarás a tus ancestros aztecas o te pondrás del lado de los invasores?». Xóchitl sintió que el mundo se detenía a su alrededor. El peso de siglos de historia y conflicto caía sobre sus hombros. Su elección, comprendió, podría cambiar el destino de la ciudad, tal vez incluso del país entero. Yo no puedo elegir», respondió Xóchitl, su voz temblando pero firme. «Soy hija de ambos mundos. No puedo negar ninguna parte de mi herencia». El guerrero azteca rugió de furia, su forma espectral creciendo y volviéndose más amenazadora. «Entonces perecerás con los dos mundos». Miguel Ángel agarró a Xóchitl del brazo. «Corre». Ambos se lanzaron a través de las calles caóticas, esquivando figuras espectrales y ciudadanos confundidos por igual. El cielo sobre ellos se oscureció aún más, y relámpagos de colores imposibles comenzaron a surcar las nubes. «Tenemos que llegar al árbol de la noche triste», gritó Xóchitl mientras corrían. «Si la maldición comenzó allí, tal vez podamos detenerla en el mismo lugar». Miguel Ángel asintió, jadeando por el esfuerzo. «Pero, ¿cómo? No tenemos idea de cómo romper una maldición de siglos de antigüedad». Xóchitl se detuvo de repente, sus ojos brillando con una idea repentina. «El códice, Miguel. Debe haber algo en el que nos diga cómo detener esto». Rápidamente, buscaron refugio en el portal de un edificio. Miguel Ángel sacó el códice de su mochila y lo extendió. Juntos, comenzaron a examinar frenéticamente los antiguos glifos, buscando cualquier pista que pudiera ayudarlos. Mientras tanto, la ciudad a su alrededor continuaba transformándose. Edificios modernos se desvanecían, reemplazados por estructuras de épocas pasadas. El sonido de batallas lejanas se mezclaba con el caos del tráfico moderno. «Aquí», exclamó Xóchitl, señalando un pasaje en el códice. «Dice algo sobre un ritual de unificación. Una ceremonia que puede unir los dos mundos en lugar de enfrentarlos». Miguel Ángel leyó rápidamente el pasaje. «Pero necesitamos ingredientes específicos. Flores de Cempalxóchitl, copal, sangre de ambos linajes». Un estruendo ensordecedor interrumpió sus pensamientos. Al levantar la vista, vieron con horror cómo una pirámide azteca emergía del suelo, destrozando el asfalto y los edificios cercanos. «No tenemos mucho tiempo», dijo Xóchitl, su voz cargada de determinación.
Tenemos que conseguir esos ingredientes y llegar al árbol de la noche triste antes de que sea demasiado tarde. Con el códice en mano y el destino de la ciudad sobre sus hombros, Xóchitl y Miguel Ángel se sumergieron nuevamente en las caóticas calles de una ciudad de México atrapada entre el pasado y el presente. La carrera contra el tiempo había comenzado, y el futuro de dos mundos pendía de un hilo. La Ciudad de México se había convertido en un laberinto surrealista donde el pasado y el presente se entrelazaban de manera caótica. Xóchitl y Miguel Ángel corrían por calles que cambiaban a cada instante, esquivando escombros de edificios modernos que se desmoronaban para dar paso a estructuras aztecas y coloniales. El cielo sobre ellos era un torbellino de nubes oscuras, iluminadas ocasionalmente por relámpagos de colores imposibles. El sonido de tambores aztecas y cañones españoles resonaba en la distancia, mezclándose con las sirenas de la policía y las ambulancias. «Por aquí», gritó Xóchitl, tirando de Miguel Ángel hacia un callejón. Frente a ellos, una tienda de flores modernas se transformaba lentamente en un puesto de mercado azteca. «Sempoalxóchitl». Corrieron hacia el puesto, donde un vendedor con ropas tradicionales aztecas los miró con curiosidad. Xóchitl, respirando agitadamente, se dirigió a él en náhuatl fluido. «Necesitamos flores de Sempoalxóchitl, es urgente». El vendedor, sorprendido de escuchar el antiguo idioma, asintió y rápidamente les entregó un ramo de las brillantes flores anaranjadas. «Tómalas, hija de dos mundos», dijo. «Los ancestros guían tus pasos». Mientras se alejaban con las flores, Miguel Ángel consultó nuevamente el códice. «Necesitamos copal. ¿Y la sangre? Xóchitl, ¿estás segura de esto?» Xóchitl asintió gravemente. «No tenemos opción, Miguel. Si no detenemos esto, no quedará nada de nuestra ciudad, de nuestro mundo». Un rugido ensordecedor interrumpió su conversación. Al mirar hacia arriba, vieron con asombro y horror como una serpiente emplumada gigante, Quetzalcóatl mismo, serpenteaba entre los edificios, su cuerpo brillando con una luz sobrenatural. «Esto se está saliendo de control», murmuró Miguel Ángel, sus ojos abiertos de par en par. Xóchitl agarró su mano. «Vamos, conozco un lugar donde podemos conseguir copal». Se adentraron en las caóticas calles de la ciudad. Pasaron junto a grupos de personas confundidas, algunas vestidas con ropas modernas, otras con atuendos de diferentes épocas históricas. En una esquina, un conquistador español discutía acaloradamente con un ejecutivo en traje, mientras un guerrero águila azteca observaba la escena con perplejidad. Finalmente, llegaron a una pequeña tienda de artesanías. El interior era un revoltijo de temporalidades, máscaras aztecas compartían espacio con souvenirs modernos y reliquias coloniales. «Doña Guadalupe», llamó Xóchitl a la anciana detrás del mostrador. «Necesitamos copal, es una emergencia». La anciana los miró con ojos que parecían contener la sabiduría de siglos. Sin decir palabra, sacó un paquete de copal de debajo del mostrador y se lo entregó a Xóchitl. «Lo he estado guardando para este día», dijo doña Guadalupe con voz serena. «Recuerda, niña, la verdadera fuerza no está en elegir un lado, sino en unirlos». Xóchitl asintió, agradecida y algo desconcertada por las palabras de la anciana. No había tiempo para preguntas, el suelo bajo sus pies comenzó a temblar violentamente. Salieron de la tienda justo a tiempo para ver cómo el templo mayor se alzaba en toda su gloria antigua, emergiendo del suelo y destruyendo varios edificios modernos en el proceso. La visión era a la vez maravillosa y terrorífica. «El árbol de la noche triste», dijo Miguel Ángel con urgencia. «Tenemos que llegar allí antes de que sea demasiado tarde». Comenzaron a correr nuevamente, pero su camino estaba bloqueado por una batalla espectral entre guerreros aztecas y conquistadores españoles. Las espadas y macuahuitls chocaban con un sonido que reverberaba a través del tiempo. «Por aquí», gritó Xóchitl, guiando a Miguel Ángel por un estrecho pasaje entre dos edificios. Emergieron en la plaza donde se encontraba el árbol de la noche triste. El antiguo ahuehuete parecía vibrar con una energía sobrenatural, sus ramas se agitaban violentamente a pesar de que no soplaba viento.
Al acercarse al árbol, se encontraron cara a cara con dos figuras espectrales imponentes, Hernán Cortés y Cuauhtémoc, el último emperador azteca. Hija de dos sangres, habló Cuauhtémoc en náhuatl, su voz resonando con poder ancestral. Has traído los elementos del ritual. Ahora debes elegir. ¿Restaurarás el imperio azteca a su antigua gloria? No, interrumpió Cortés en español antiguo. Elige el camino de la civilización y el progreso. España y la Nueva España unidas. Xóchitl sintió el peso de la historia sobre sus hombros. Miró a Miguel Ángel, quien asintió en señal de apoyo, y luego a las flores, el copal y el cuchillo de obsidiana que llevaba para el ritual. Con un movimiento decidido, Xóchitl colocó las flores y el copal en la base del árbol. Tomó el cuchillo y, con un rápido movimiento, hizo un corte en su palma. La sangre, portadora de dos linajes, goteó sobre las raíces del ahuehuete. No elijo ningún bando, declaró Xóchitl con voz firme. Elijo la unión, la reconciliación. Somos el resultado de ambos mundos, y es hora de aceptar nuestra historia completa. Un rugido de furia colectiva se elevó de los espectros que los rodeaban. El cielo pareció abrirse, y una luz cegadora descendió sobre el árbol de la noche triste. Xóchitl sintió que su cuerpo se convertía en un conducto de energía pura. Visiones de la historia de México, desde los tiempos prehispánicos hasta el presente, inundaron su mente. Vio el dolor, la lucha, pero también la belleza y la resistencia de un pueblo forjado por el encuentro de dos mundos. La luz se intensificó, envolviendo toda la plaza. Xóchitl, con los brazos extendidos, gritó: «Somos uno. Aztecas, españoles, mestizos. Todos somos México». Una onda expansiva de energía emanó del árbol, extendiéndose por toda la ciudad. Los edificios comenzaron a estabilizarse, las figuras espectrales se desvanecieron lentamente, y el cielo empezó a aclararse. Cuando la luz finalmente se desvaneció, Xóchitl cayó de rodillas, exhausta. Miguel Ángel corrió a su lado para sostenerla. ¿Funcionó?, preguntó ella débilmente. Miguel Ángel miró a su alrededor, asombrado. La ciudad había vuelto a la normalidad, pero algo había cambiado. En los ojos de las personas que comenzaban a salir a las calles, había un nuevo entendimiento, como si hubieran despertado de un largo sueño y recordaran algo importante que habían olvidado. «Creo que sí», respondió Miguel Ángel con una sonrisa. «Has hecho algo increíble, Xóchitl. Has unido el pasado y el presente». Xóchitl se puso de pie lentamente, apoyándose en su amigo. Miró el árbol de la noche triste, que ahora parecía resplandecer con una luz interior, como si guardara el secreto de la reconciliación que acababa de ocurrir. «Esto es solo el comienzo», dijo Xóchitl, su voz cansada pero llena de determinación. «Tenemos mucho trabajo por delante para sanar las heridas del pasado y construir un futuro verdaderamente unido». Mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, bañando el cielo en tonos de oro y púrpura, Xóchitl y Miguel Ángel se alejaron lentamente de la plaza. La maldición del árbol de la noche triste había sido rota, pero su legado perduraría en la memoria colectiva de un pueblo que, por fin, había comenzado a abrazar su compleja identidad. La ciudad, testigo silencioso de siglos de historia, parecía respirar con nueva vida. Y en las ramas del antiguo ahuehuete, las hojas susurraban una nueva historia, la historia de un México reconciliado con su pasado y listo para enfrentar el futuro con una comprensión más profunda de quienes eran realmente. El amanecer llegó a la Ciudad de México con una calma inquietante. Las primeras luces del día revelaron una metrópolis aparentemente normal, pero con un aire sutil de cambio que flotaba en el ambiente como una niebla imperceptible. Xóchitl se despertó en su pequeño apartamento, sus músculos adoloridos recordándole los eventos surrealistas de la noche anterior. Se acercó a la ventana, observando las calles que comenzaban a cobrar vida. A primera vista, todo parecía normal, los vendedores ambulantes preparaban sus puestos, los oficinistas caminaban apresuradamente hacia el metro, los claxons de los autos resonaban en la distancia. Pero había algo diferente, algo que Xóchitl no podía identificar exactamente.
Su teléfono vibró, sacándola de sus pensamientos. Era un mensaje de Miguel Ángel: prende las noticias. Ahora. Con el corazón acelerado, Xóchitl encendió la televisión. Las imágenes que aparecieron en la pantalla la dejaron sin aliento. El noticiero mostraba escenas de caos y confusión en toda la ciudad. Personas vestidas con ropas de diferentes épocas históricas deambulaban por las calles, aparentemente desorientadas. En el Zócalo, una multitud se había reunido alrededor de lo que parecía ser un grupo de guerreros aztecas y conquistadores españoles, todos tan sólidos y reales como cualquier transeúnte moderno. Autoridades están desconcertadas ante estos eventos inexplicables, decía la reportera, su voz temblando ligeramente. Testigos afirman haber visto edificios cambiar de forma, y hay informes de personas que aseguran haber sido transportadas momentáneamente a diferentes épocas de la historia de México. Xóchitl apagó la televisión, su mente girando. El ritual en el árbol de la noche triste no había detenido la maldición, solo la había transformado. La línea entre el pasado y el presente se había vuelto porosa, permitiendo que fragmentos de la historia se filtraran a la realidad actual. Su teléfono volvió a sonar. Esta vez era una llamada de Miguel Ángel. Xóchitl, ¿estás viendo esto? La voz de su amigo sonaba agitada. Tenemos que hacer algo. Esto es una locura. Lo sé, Miguel, respondió Xóchitl, mientras se vestía apresuradamente. Nos vemos en el café de siempre en 20 minutos. Tenemos que averiguar qué salió mal con el ritual. Al salir a la calle, Xóchitl se encontró inmersa en un mundo que parecía sacado de un sueño febril. En la esquina de su calle, un grupo de mujeres con rebozos tradicionales discutía animadamente con un ejecutivo en traje. Más adelante, un tranvía de principios del siglo XX avanzaba lentamente por la avenida, sus pasajeros mirando con asombro los autos modernos que lo rodeaban. El aire mismo parecía vibrar con una energía extraña, como si la realidad estuviera constantemente a punto de deshilacharse. Xóchitl podía sentir la tensión en el ambiente, la confusión y el miedo que emanaban de las personas a su alrededor. Al llegar al café, encontró a Miguel Ángel sentado en una mesa exterior, su rostro pálido y ojeroso. Frente a él, el antiguo códice yacía abierto. He estado revisando el texto toda la noche, dijo Miguel Ángel sin preámbulos cuando Xóchitl se sentó. Creo que entiendo lo que pasó. El ritual no estaba diseñado para detener la maldición, sino para equilibrarla. Xóchitl frunció el ceño. ¿Qué quieres decir con equilibrarla? Miguel Ángel señaló un pasaje en el códice. Según esto, la maldición original buscaba borrar por completo el presente y restaurar el pasado azteca. Lo que hicimos anoche fue crear un puente entre todas las épocas de la historia de México. En lugar de elegir un solo pasado, hemos mezclado todos los tiempos. Xóchitl se reclinó en su silla, procesando la información. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? No podemos dejar la ciudad así. Antes de que Miguel Ángel pudiera responder, un grito agudo llamó su atención. En la calle, una mujer vestida con ropas de la época colonial corría despavorida de un semáforo que acababa de cambiar a rojo. Brujería, gritaba la mujer, señalando el semáforo. Es obra del demonio. Xóchitl y Miguel Ángel intercambiaron miradas de preocupación. La situación era más grave de lo que habían imaginado. Tenemos que encontrar una forma de estabilizar las épocas, dijo Xóchitl, levantándose de su silla. Vamos al Museo Nacional de Antropología. Si hay alguna respuesta, debe estar allí. Mientras caminaban por las calles caóticas de la ciudad, Xóchitl no pudo evitar maravillarse ante la extraña belleza de lo que veía. En una esquina, un grupo de mariachis del siglo XIX tocaba junto a un DJ moderno, creando una fusión musical única. Más adelante, un mercado azteca se había establecido frente a un centro comercial, con vendedores ofreciendo desde tejidos tradicionales hasta smartphones. Al llegar al museo, se encontraron con una escena sorprendente. Las piezas arqueológicas habían cobrado vida. Estatuas aztecas caminaban por los pasillos,
Códices flotaban en el aire desplegando sus contenidos, y pinturas coloniales proyectaban escenas tridimensionales de la historia de México. «Esto es increíble», murmuró Miguel Ángel, sus ojos brillando con asombro académico. Xóchitl, sin embargo, mantenía su enfoque. «Tenemos que encontrar algo que nos ayude a entender cómo manejar esta situación». Se adentraron en el museo, esquivando artefactos animados y visitantes confundidos. En la sala dedicada a la conquista, se detuvieron frente a una vitrina que contenía restos del árbol de la noche triste. De repente, la madera comenzó a brillar con una luz dorada. Xóchitl sintió una atracción irresistible hacia ella. Sin pensarlo, extendió su mano y tocó la vitrina. En ese instante, una oleada de visiones inundó su mente. Vio la historia completa de México, desde los primeros asentamientos hasta el presente, todo en un instante eterno. Culturas se alzaban y caían, se mezclaban y evolucionaban. Y en el centro de todo, vio una figura brillante que parecía contener todas las épocas en sí misma. Xóchitl jadeó, retrocediendo. Miguel Ángel la sostuvo, preocupado. ¿Qué viste?, preguntó. La respuesta, dijo Xóchitl, sus ojos brillando con una nueva comprensión. No se trata de separar las épocas o de elegir una sobre las otras. Se trata de aceptarlas todas, de entender que somos el resultado de toda nuestra historia. En ese momento, el suelo comenzó a temblar. Las paredes del museo parecían desdibujarse, como si la realidad misma estuviera a punto de colapsar. «Tenemos que actuar ahora», gritó Miguel Ángel sobre el estruendo creciente. Xóchitl asintió, su rostro mostrando una determinación férrea. «Vamos al Zócalo. Es el corazón de la ciudad, el lugar donde todas las épocas convergen». Salieron corriendo del museo, adentrándose en las calles caóticas de una ciudad de México atrapada entre tiempos. El cielo sobre ellos se había vuelto un caleidoscopio de épocas, con nubes que formaban escenas de la historia mexicana. En el Zócalo, encontraron una escena de caos total. Personas de todas las épocas se arremolinaban, confundidas y asustadas. El Palacio Nacional cambiaba constantemente, transformándose de su forma actual a versiones de siglos pasados. Xóchitl se abrió paso entre la multitud, subiendo a la base del asta bandera en el centro de la plaza. Con voz potente, comenzó a hablar. «Escuchen todos. Aztecas, españoles, mexicanos de todas las épocas. No somos enemigos, somos un solo pueblo. Nuestra fuerza está en nuestra diversidad, en la riqueza de nuestra historia». Sus palabras parecían tener un efecto calmante en la multitud. La gente comenzó a mirarse entre sí, reconociendo en los rostros de otras épocas reflejos de sí mismos. «Cada uno de nosotros lleva en su sangre la historia completa de México», continuó Xóchitl. «No debemos temer al pasado ni al futuro. Debemos abrazarlos, aprender de ellos, y avanzar juntos». Mientras hablaba, Xóchitl sintió que una energía cálida emanaba de su cuerpo. La misma luz dorada que había visto en su visión comenzó a envolverla. La multitud guardó silencio, asombrada ante el espectáculo. La luz se extendió, tocando a cada persona en la plaza. Con cada toque, las ropas y apariencias comenzaron a cambiar, fluctuando entre épocas hasta que todos parecían existir en todos los tiempos simultáneamente. Un viento suave comenzó a soplar, llevando consigo susurros de náhuatl, español antiguo y el español mexicano moderno. Las palabras se entrelazaban en el aire, formando un nuevo lenguaje que todos parecían entender instintivamente. Poco a poco, la luz dorada se fue desvaneciendo. Cuando finalmente se disipó, la Ciudad de México había vuelto a su apariencia normal. Pero algo había cambiado. En los ojos de cada persona brillaba una nueva comprensión, un conocimiento profundo de su historia y su identidad. Xóchitl bajó de la base del asta, sintiéndose agotada pero en paz. Miguel Ángel se acercó a ella, su rostro mostrando una mezcla de asombro y orgullo. «Lo lograste», dijo, abrazándola. «Has unido a México con su pasado». Xóchitl sonrió cansadamente. «Lo logramos todos», corrigió.
esta es solo la primera parte de nuestro viaje. Ahora debemos aprender a vivir con este nuevo entendimiento. Mientras el sol se ponía sobre el zócalo, bañando la plaza en tonos dorados y rojizos, Xóchitl y Miguel Ángel observaron cómo la gente comenzaba a dispersarse, llevando consigo la semilla de una nueva conciencia nacional. La maldición del árbol de la noche triste se había transformado en una bendición. México había encontrado una forma de reconciliar su pasado complejo, abriendo el camino hacia un futuro donde todas las voces de su historia pudieran ser escuchadas y honradas. Y así, en el corazón de la Ciudad de México, una nueva era comenzaba. Una era de comprensión, de orgullo en la diversidad, y de un futuro construido sobre los cimientos de un pasado finalmente aceptado en su totalidad. El sol se alzaba sobre una Ciudad de México transformada. Aunque aparentemente todo había vuelto a la normalidad después de los eventos en el Zócalo, un cambio sutil pero profundo se había asentado en el corazón de cada ciudadano. La gente caminaba por las calles con una nueva conciencia, sus ojos brillando con el conocimiento de siglos de historia. Xóchitl se despertó en su apartamento, sintiéndose exhausta pero extrañamente en paz. Los recuerdos de lo sucedido en el Zócalo aún danzaban en su mente. Se levantó y se acercó a la ventana, observando la ciudad que despertaba. A simple vista, todo parecía normal, pero podía sentir una energía diferente en el aire, como si la ciudad misma estuviera más viva, más consciente de su propia existencia. Su teléfono sonó, sacándola de sus pensamientos. Era Miguel Ángel. Xóchitl, necesito que vengas al museo inmediatamente, dijo su amigo, su voz cargada de urgencia. Hay algo que tienes que ver. Sin perder tiempo, Xóchitl se vistió y salió a la calle. Mientras caminaba hacia el metro, notó cómo la gente se miraba entre sí con una nueva comprensión. Vendedores ambulantes ofrecían sus productos con historias que se remontaban a siglos atrás, contando el origen de cada objeto con una precisión que antes hubiera sido imposible. Al llegar al Museo Nacional de Antropología, Xóchitl encontró a Miguel Ángel esperándola en la entrada. Su rostro mostraba una mezcla de emoción y preocupación. ¿Qué sucede, Miguel?, preguntó Xóchitl mientras entraban al museo. Los artefactos, respondió él, guiándola a través de las salas. Han cambiado. Al entrar en la sala principal, Xóchitl se quedó sin aliento. Las antiguas piezas aztecas, mayas y olmecas brillaban con una luz interior, como si estuvieran vivas. Los códices en las vitrinas parecían moverse, sus glifos reorganizándose para contar nuevas historias. Esto es increíble, murmuró Xóchitl, acercándose a una estatua de Coatlicue. La diosa parecía mirarla directamente, sus ojos de piedra llenos de una sabiduría antigua. De repente, la estatua habló, su voz resonando en la mente de Xóchitl, hija de dos sangres, tu tarea no ha terminado. El equilibrio es frágil y debe ser mantenido. Xóchitl retrocedió, sorprendida. Miguel Ángel la miró con preocupación. ¿Qué pasa?, preguntó. La estatua, me habló, respondió Xóchitl, su voz temblando ligeramente. Dice que nuestra tarea no ha terminado. En ese momento, el suelo comenzó a temblar suavemente. Las luces del museo parpadearon y, por un instante, Xóchitl creyó ver figuras espectrales moviéndose entre las exhibiciones. El equilibrio se está desestabilizando, dijo Miguel Ángel, su voz cargada de preocupación. Lo que hicimos en el Zócalo fue solo el principio. Necesitamos completar el ritual. ¿Qué ritual?, preguntó Xóchitl, aunque en el fondo de su mente ya conocía la respuesta. Miguel Ángel sacó el antiguo códice de su mochila. El ritual de las dos sangres, explicó. Según esto, para mantener el equilibrio entre las épocas, se necesita un sacrificio voluntario de alguien que lleve la sangre de los dos mundos. Xóchitl sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Un sacrificio? ¿Te refieres a...? No, no es lo que piensas, interrumpió rápidamente Miguel Ángel. No se trata de muerte, sino de dedicación. El portador de las dos sangres debe comprometerse completamente a ser un puente entre los mundos, a vivir en el umbral entre el pasado y el presente.
Xóchitl guardó silencio por un momento, procesando la información. Finalmente, asintió con determinación. «Lo haré», dijo. «¿Qué necesitamos?» «El ritual debe llevarse a cabo en un lugar donde las energías de ambos mundos sean fuertes», explicó Miguel Ángel. «Y necesitamos elementos simbólicos de ambas culturas». «El Templo Mayor», dijo Xóchitl. «Es el lugar perfecto. Las ruinas aztecas junto a la Catedral Metropolitana». Rápidamente, recolectaron los elementos necesarios: una obsidiana azteca, una cruz española, copal y una espada. Con todo listo, se dirigieron al Templo Mayor. Al llegar al sitio arqueológico, encontraron que estaba extrañamente desierto. El cielo sobre ellos se había oscurecido, y un viento sobrenatural agitaba las banderas en la plaza. Xóchitl y Miguel Ángel se posicionaron en el centro de las ruinas, justo en el punto donde podían ver la Catedral Metropolitana. Comenzaron a preparar el ritual, colocando los objetos en un círculo alrededor de Xóchitl. «¿Estás lista?», preguntó Miguel Ángel, su voz apenas un susurro. Xóchitl asintió, su corazón latiendo con fuerza. «Estoy lista». Miguel Ángel comenzó a recitar las palabras del códice, una mezcla de náhuatl y español antiguo. El viento se intensificó, y el cielo pareció abrirse sobre ellos, revelando un vórtice de energía que conectaba el pasado y el presente. Xóchitl cerró los ojos, sintiendo cómo la energía fluía a través de ella. Vio imágenes de la historia de México, desde los primeros asentamientos olmecas hasta la actualidad. Sintió el dolor de la conquista, la esperanza de la independencia, las luchas y triunfos de su pueblo a lo largo de los siglos. «Yo, Xóchitl Ramírez», declaró con voz firme, portadora de la sangre azteca y española, «me ofrezco como puente entre los mundos. Me comprometo a mantener el equilibrio, a honrar nuestro pasado y a guiar nuestro futuro». En ese momento, una luz intensa emanó de su cuerpo. Los objetos a su alrededor comenzaron a levitar, girando en un torbellino de energía. Xóchitl sintió como si su cuerpo se estirara, existiendo simultáneamente en todas las épocas de la historia de México. El vórtice en el cielo se intensificó, y por un momento, todo el Templo Mayor pareció existir en múltiples tiempos a la vez. Xóchitl pudo ver la grandeza del templo en su apogeo, la destrucción durante la conquista, y su redescubrimiento en la era moderna. Finalmente, la luz comenzó a disminuir. Los objetos cayeron suavemente al suelo, y el viento se calmó. Xóchitl abrió los ojos, sintiéndose transformada. Miguel Ángel se acercó a ella, su rostro mostrando asombro y preocupación. «¿Cómo te sientes?», preguntó. Xóchitl sonrió, una sonrisa que parecía contener la sabiduría de siglos. «Me siento completa», respondió. «Como si pudiera ver y entender toda la historia de nuestra tierra». En ese momento, la gente comenzó a regresar a la plaza. Pero algo había cambiado. Cada persona parecía moverse con una nueva gracia, como si llevaran consigo el conocimiento de todas sus vidas pasadas. Xóchitl miró a su alrededor, maravillada. La Ciudad de México se extendía ante ella, y ahora podía ver claramente las capas de historia que la componían. Cada edificio, cada calle, cada persona era un testimonio viviente de la rica y compleja historia de México. «¿Qué sigue ahora?», preguntó Miguel Ángel. Xóchitl tomó su mano, sus ojos brillando con determinación y esperanza. «Ahora», dijo, «comenzamos la verdadera tarea de sanar las heridas del pasado y construir un futuro que honre todas las partes de nuestra identidad». Mientras el sol se ponía sobre el Templo Mayor, bañando las antiguas piedras y los modernos edificios en una luz dorada, Xóchitl y Miguel Ángel se preparaban para enfrentar los desafíos que vendrían. El ritual de las dos sangres había sido completado, pero su verdadero trabajo apenas comenzaba. La Ciudad de México, y con ella todo México, había dado un paso hacia una nueva era de comprensión y reconciliación. Y en el centro de todo estaba Xóchitl, la hija de dos sangres, el puente viviente entre el pasado y el futuro. El amanecer llegó a la Ciudad de México con una calma inusual.
Los primeros rayos del sol se filtraban entre los edificios, iluminando una metrópolis que parecía haber despertado de un sueño profundo. En su apartamento, Xóchitl se preparaba para enfrentar su primer día como guardiana del equilibrio temporal. Se miró al espejo y notó un cambio sutil en su reflejo. Sus ojos, antes de un marrón oscuro, ahora parecían contener destellos de oro, como si la luz de todas las épocas de México brillara a través de ellos. Tocó su rostro, sintiendo una energía pulsante bajo su piel. «¿En qué me he convertido?», murmuró para sí misma. El sonido de su teléfono la sacó de sus pensamientos. Era Miguel Ángel. «Xóchitl, ¿has visto las noticias?», preguntó su amigo, su voz cargada de urgencia. Rápidamente, Xóchitl encendió la televisión. Las imágenes que aparecieron en la pantalla la dejaron sin aliento. En toda la ciudad, monumentos históricos estaban cambiando. La estatua del Ángel de la Independencia había cobrado vida, sus alas extendiéndose majestuosamente sobre Paseo de la Reforma. En el Zócalo, la fachada de la Catedral Metropolitana fluctuaba entre su forma actual y versiones de siglos pasados. «Esto es increíble», murmuró Xóchitl. «Y eso no es todo», continuó Miguel Ángel. «La gente está reportando visiones, recuerdos de vidas pasadas. Es como si toda la ciudad estuviera experimentando una especie de despertar colectivo». Xóchitl sintió un escalofrío recorrer su espalda. El ritual de las dos sangres había tenido consecuencias más profundas de lo que habían anticipado. «Nos vemos en el Templo Mayor en 1 hora», dijo Xóchitl antes de colgar. Mientras se dirigía al sitio arqueológico, Xóchitl no pudo evitar notar los cambios sutiles en la ciudad. Las personas en la calle parecían moverse con una nueva conciencia, sus ojos brillando con un conocimiento recién descubierto. En las paredes de los edificios, murales antiguos y modernos se entrelazaban, contando la historia de México en un lienzo vivo y cambiante. Al llegar al Templo Mayor, Xóchitl encontró a Miguel Ángel esperándola. Su amigo estaba pálido, con ojeras pronunciadas que hablaban de una noche sin dormir. «Xóchitl, creo que hemos desatado algo que no podemos controlar», dijo Miguel Ángel sin preámbulos. Antes de que Xóchitl pudiera responder, un grito agudo llamó su atención. Una mujer mayor señalaba hacia las ruinas del templo, su rostro una máscara de asombro y terror. Al girarse, Xóchitl vio algo que desafiaba toda lógica. Las ruinas del Templo Mayor estaban reconstruyéndose. Piedra por piedra, el antiguo templo azteca se alzaba ante sus ojos, sus colores brillantes y frescos como si acabara de ser pintado. «Esto es imposible», murmuró Miguel Ángel, sus ojos abiertos de par en par. Pero Xóchitl sentía que entendía lo que estaba sucediendo. Cerró los ojos y se concentró, permitiendo que la energía que fluía a través de ella se conectara con el templo renaciente. En su mente, vio imágenes de sacerdotes aztecas realizando rituales, de la grandeza del imperio en su apogeo. Pero también vio la llegada de los españoles, la destrucción del templo, y siglos de historia superpuestos en un solo instante. «No es imposible», dijo finalmente Xóchitl, abriendo los ojos. «Es el pasado y el presente coexistiendo. El ritual no solo me afectó a mí, está afectando a toda la ciudad». En ese momento, una figura espectral apareció frente a ellos. Era un sacerdote azteca, su rostro pintado y su penacho de plumas ondeando en un viento que solo él parecía sentir. «Hija de dos sangres», habló el espectro en náhuatl, su voz resonando con un eco sobrenatural. «Has abierto las puertas entre los mundos. Ahora debes aprender a caminar entre ellos». Xóchitl sintió una conexión instantánea con el espectro, como si una parte de ella lo reconociera de una vida pasada. «¿Cómo?», preguntó. «¿Cómo puedo controlar esto?». El sacerdote sonrió, una sonrisa que contenía siglos de sabiduría. «No se trata de control, sino de equilibrio. Debes aprender a fluir con las corrientes del tiempo, a ser el puente entre lo que fue y lo que será». Con estas palabras, el espectro se desvaneció, dejando a Xóchitl y Miguel Ángel solos frente al templo mayor parcialmente reconstruido. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Miguel Ángel, su voz temblando ligeramente.
Xóchitl respiró profundamente, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Necesitamos entender mejor lo que está pasando, dijo. Y necesitamos ayudar a la gente a adaptarse a estos cambios. Durante las siguientes horas, Xóchitl y Miguel Ángel recorrieron la ciudad, observando cómo la historia cobraba vida a su alrededor. En la Alameda Central, vieron a Benito Juárez caminando entre los árboles, su figura espectral discutiendo animadamente con transeúntes asombrados. En Chapultepec, el castillo se transformaba ante sus ojos, mostrando diferentes etapas de su historia en un ciclo continuo. Pero no todo era maravilloso. En algunas áreas de la ciudad, los ecos del pasado traían consigo recuerdos dolorosos. En Tlatelolco, escenas de la masacre de 1968 se repetían como un holograma macabro, causando angustia a los testigos. Xóchitl comprendió que su tarea no sería fácil. No solo debía ayudar a la gente a entender y aceptar esta nueva realidad, sino también a reconciliarse con los aspectos más oscuros de su historia. Al caer la noche, Xóchitl y Miguel Ángel se encontraron de nuevo en el Zócalo. La plaza estaba llena de gente, algunos maravillados, otros asustados, todos tratando de dar sentido a los eventos extraordinarios del día. Xóchitl subió a la base del asta bandera, sintiendo que era el momento de dirigirse a la multitud. Cuando habló, su voz pareció resonar con la fuerza de siglos de historia. Pueblo de México, comenzó, estamos viviendo un momento único en la historia de nuestra nación. El pasado y el presente se han entrelazado, ofreciéndonos una oportunidad sin precedentes para entender quiénes somos y de dónde venimos. La multitud guardó silencio, escuchando con atención. Sé que estos cambios pueden ser aterradores, continuó Xóchitl, pero también son una bendición. Tenemos la oportunidad de aprender directamente de nuestra historia, de sanar heridas antiguas y de construir un futuro que honre todas las partes de nuestra identidad. Mientras hablaba, Xóchitl sintió que una energía cálida emanaba de su cuerpo. La misma luz dorada que había experimentado durante el ritual comenzó a envolverla, extendiéndose poco a poco hacia la multitud. No teman a los ecos del pasado, dijo Xóchitl, su voz cargada de emoción. Abracen la sabiduría que ofrecen, aprendan de los errores que muestran, y usen ese conocimiento para forjar un mejor mañana. La luz dorada tocó a cada persona en la plaza, y por un momento, todos parecieron existir en múltiples tiempos a la vez. Rostros antiguos y modernos se superpusieron, y un entendimiento profundo brilló en los ojos de cada individuo. Cuando la luz se desvaneció, hubo un momento de silencio absoluto. Luego, lentamente, la gente comenzó a hablar entre sí, compartiendo las visiones y conocimientos que habían experimentado. Xóchitl bajó de la base del asta, sintiéndose agotada pero esperanzada. Miguel Ángel se acercó a ella, su rostro mostrando una mezcla de asombro y orgullo. ¿Qué sigue ahora?, preguntó. Xóchitl miró a su alrededor, viendo cómo la gente comenzaba a aceptar y explorar esta nueva realidad. Ahora, dijo con una sonrisa cansada pero determinada, comenzamos la verdadera tarea de integrar nuestro pasado con nuestro presente. Tenemos mucho trabajo por delante, Miguel. Pero creo que, por primera vez en nuestra historia, estamos realmente preparados para enfrentarlo. Mientras la noche caía sobre la Ciudad de México, Xóchitl y Miguel Ángel se preparaban para los desafíos que vendrían. Los ecos del pasado resonaban a su alrededor, pero ahora, en lugar de temor, traían consigo una promesa de comprensión y reconciliación. La ciudad, y con ella todo México, había dado un paso hacia una nueva era. Una era donde el pasado no era un peso a cargar, sino una fuente de sabiduría para iluminar el camino hacia el futuro. Y en el centro de todo estaba Xóchitl, la hija de dos sangres, el puente viviente entre lo que fue y lo que sería. El amanecer llegó a la Ciudad de México con una tensión palpable en el aire. Los primeros rayos del sol iluminaban una metrópolis dividida, donde el pasado y el presente luchaban por la supremacía. Xóchitl se despertó sobresaltada, su cuerpo cubierto de sudor frío. Había tenido un sueño, o más bien una visión, de una batalla inminente que decidiría el destino de México. Sin perder tiempo, llamó a Miguel Ángel. Tenemos que reunirnos en el Zócalo, ahora,
dijo sin preámbulos. Algo grande está a punto de suceder. Mientras se dirigía al centro de la ciudad, Xóchitl notó que las manifestaciones del pasado se habían intensificado. Las calles estaban llenas de una mezcla caótica de personas de diferentes épocas. Guerreros aztecas marchaban junto a revolucionarios del siglo XX, mientras que conquistadores españoles observaban con desconfianza los rascacielos modernos. Al llegar al Zócalo, Xóchitl se encontró con una escena que parecía sacada de una pesadilla surrealista. El cielo sobre la plaza se había convertido en un torbellino de nubes oscuras, donde se podían ver imágenes de diferentes momentos de la historia de México. Miguel Ángel llegó poco después, su rostro pálido de preocupación. «Xóchitl, ¿qué está pasando?». Antes de que pudiera responder, un estruendo sacudió la plaza. Frente a la Catedral Metropolitana, una figura imponente se materializó. Era Hernán Cortés, el conquistador español, su armadura brillando con un fulgor sobrenatural. «Este es nuestro destino», rugió Cortés, su voz resonando con un eco que parecía venir de siglos atrás. «México debe abrazar el progreso, olvidar las supersticiones del pasado». Del otro lado de la plaza, frente al Palacio Nacional, otra figura se alzó. Era Cuauhtémoc, el último emperador azteca, su penacho de plumas ondeando en un viento que solo él parecía sentir. «No», gritó Cuauhtémoc en náhuatl. «Debemos regresar a las tradiciones de nuestros ancestros. Restaurar la gloria del imperio azteca». La tensión en la plaza era insoportable. La gente comenzó a dividirse, algunos corriendo hacia Cortés, otros hacia Cuauhtémoc. El cielo se oscureció aún más, y relámpagos de colores imposibles comenzaron a surcar las nubes. Xóchitl sintió que su cuerpo vibraba con una energía antigua y poderosa. Comprendió que este era el momento para el que se había estado preparando. Era el momento de la verdadera prueba. «Deténganse», gritó Xóchitl, su voz amplificada por un poder que no comprendía completamente. «Esta no es la forma». Todos en la plaza se giraron para mirarla. Xóchitl subió a la base del asta bandera, sintiendo el peso de la historia sobre sus hombros. «Pueblo de México», comenzó Xóchitl, su voz resonando con una autoridad que sorprendió incluso a ella misma, «no podemos permitir que esta batalla defina nuestro futuro. No somos ni solo aztecas, ni solo españoles. Somos el resultado de siglos de mezcla, de lucha, de adaptación y de crecimiento». Cortés y Cuauhtémoc la miraban fijamente, sus figuras espectrales emanando un aura de poder ancestral. «Hija de dos sangres», habló Cuauhtémoc, «¿cómo puedes defender a los que destruyeron nuestro mundo? ¿Y cómo puedes ignorar el progreso que trajimos?», replicó Cortés. Xóchitl respiró profundamente, sintiendo la energía de todas las épocas fluyendo a través de ella. «No defiendo ni ignoro nada», respondió. «Acepto todo. Nuestra fuerza está en nuestra diversidad, en nuestra capacidad de tomar lo mejor de cada cultura y crear algo nuevo y hermoso». Mientras hablaba, Xóchitl comenzó a brillar con una luz dorada. La energía se extendió desde ella, tocando a cada persona en la plaza. Con cada toque, las personas parecían despertar, sus ojos abriéndose a una nueva comprensión. «Miren a su alrededor», continuó Xóchitl. «Vean la grandeza de nuestra ciudad, de nuestro país. Los templos aztecas y las iglesias coloniales. Los rascacielos modernos y los mercados tradicionales. Cada piedra, cada calle, cada rostro cuenta una historia de resistencia, de adaptación, de esperanza». La luz que emanaba de Xóchitl se intensificó, elevándose hacia el cielo tormentoso. Las nubes comenzaron a disiparse, revelando un cielo de un azul intenso. «No podemos borrar nuestro pasado», dijo Xóchitl, su voz cargada de emoción. «Ni debemos temerle. Debemos aprender de él, honrarlo, y usarlo como cimiento para construir nuestro futuro». En ese momento, algo extraordinario comenzó a suceder. Las figuras espectrales de diferentes épocas que llenaban la plaza empezaron a fundirse entre sí. Un guerrero azteca se fusionó con un soldado de la independencia, un sacerdote colonial con un chamán prehispánico. Cortés y Cuauhtémoc miraban asombrados este fenómeno.
sus propias formas comenzaron a brillar, como si estuvieran a punto de desvanecerse. Tal vez, dijo Cuauhtémoc, su voz ya un susurro, haya sabiduría en tus palabras, hija de dos sangres. El futuro, añadió Cortés, es tuyo para forjarlo. Con estas palabras, ambas figuras se desvanecieron en un destello de luz dorada. La energía que habían liberado se extendió por toda la plaza, tocando a cada persona presente. Xóchitl sintió una oleada de visiones inundando su mente. Vio la historia completa de México, desde los primeros asentamientos hasta el presente, todo en un instante eterno. Vio el dolor, la lucha, pero también la belleza y la resistencia de un pueblo forjado por el encuentro de dos mundos. Cuando la luz finalmente se disipó, el Zócalo había vuelto a la normalidad. Pero algo fundamental había cambiado. En los ojos de cada persona brillaba una nueva comprensión, un conocimiento profundo de su historia y su identidad. Xóchitl bajó de la base del asta bandera, sintiéndose agotada pero en paz. Miguel Ángel corrió a su lado, su rostro mostrando una mezcla de asombro y orgullo. «Lo lograste», dijo, abrazándola. «Has unido a México con su pasado». Xóchitl sonrió cansadamente. «Lo logramos todos», corrigió. «Esta es solo la primera parte de nuestro viaje. Ahora debemos aprender a vivir con este nuevo entendimiento». Mientras el sol se elevaba sobre el Zócalo, bañando la plaza en una luz dorada, Xóchitl y Miguel Ángel observaron cómo la gente comenzaba a dispersarse, llevando consigo la semilla de una nueva conciencia nacional. La batalla por el alma de México había terminado, pero no con una victoria de un bando sobre otro. En su lugar, había nacido una nueva comprensión, una aceptación de todas las partes que formaban la identidad mexicana. Xóchitl sabía que los desafíos no habían terminado. Integrar esta nueva conciencia en la vida diaria de la nación sería un proceso largo y a veces difícil. Pero por primera vez en siglos, sentía que México estaba verdaderamente unido, listo para enfrentar su futuro con una comprensión plena de su pasado. Y así, en el corazón de la Ciudad de México, una nueva era comenzaba. Una era de reconciliación, de orgullo en la diversidad, y de un futuro construido sobre los cimientos de un pasado finalmente aceptado en su totalidad. El sol se alzaba sobre la Ciudad de México, sus rayos dorados bañando las antiguas piedras y los modernos rascacielos por igual. En la Plaza del Árbol de la Noche Triste, ahora rebautizada como Plaza de la Reconciliación, una multitud se había reunido para la ceremonia de inauguración de un nuevo monumento. Xóchitl, vestida con una mezcla de ropas tradicionales aztecas y españolas, se encontraba frente al micrófono, lista para dirigirse a la audiencia. A su lado, Miguel Ángel sostenía una caja de madera finamente tallada. El aire estaba cargado de expectación y de una energía casi palpable que parecía emanar de la propia tierra. «Pueblo de México», comenzó Xóchitl, su voz clara y firme resonando en la plaza, «hoy nos reunimos para conmemorar no solo nuestro pasado, sino también nuestro futuro. Durante siglos, hemos luchado con nuestra identidad dual, sintiendo que debíamos elegir entre nuestras raíces indígenas y nuestro legado colonial. Pero los eventos recientes nos han enseñado una valiosa lección: no somos ni lo uno ni lo otro, sino una síntesis única y hermosa de ambos». La multitud asintió en silencio, muchos con lágrimas en los ojos. Entre ellos, Xóchitl pudo distinguir a doña Guadalupe, la anciana de la tienda de artesanías, sonriendo con orgullo. También vio rostros de todas las épocas de la historia de México, algunos sólidos y reales, otros translúcidos como ecos del pasado, todos unidos en este momento trascendental. «Este monumento», continuó Xóchitl, señalando la estructura cubierta detrás de ella, «representa nuestra nueva comprensión de quiénes somos. No es un memorial de derrota o conquista, sino un símbolo de reconciliación y esperanza». Con un gesto, Xóchitl indicó a Miguel Ángel que se acercara. Abrió la caja de madera, revelando dos objetos, una punta de flecha azteca y un fragmento de una espada española. «Estos artefactos», explicó Xóchitl, «fueron encontrados durante la excavación para el nuevo monumento. En lugar de mantenerlos separados, los hemos fundido juntos para crear algo nuevo».
Xóchitl tomó un objeto de la caja, una bella escultura que combinaba elementos aztecas y españoles en perfecta armonía. La luz del sol pareció reflejarse de manera especial en la pieza, creando destellos que bailaban sobre la multitud. «Este será el corazón de nuestro nuevo monumento», dijo, elevando la escultura para que todos pudieran verla. Un recordatorio de que nuestra fuerza viene de nuestra diversidad, de nuestra capacidad para unir lo que una vez estuvo dividido. Mientras Xóchitl hablaba, un suave viento comenzó a soplar, trayendo consigo susurros en náhuatl, español antiguo y español moderno. Muchos en la multitud se estremecieron, sintiendo la presencia de sus ancestros a su alrededor. Con paso firme, Xóchitl se acercó al monumento cubierto y colocó la escultura en un nicho especialmente diseñado. En el momento en que la pieza encajó en su lugar, una suave luz dorada emanó de ella, extendiéndose por todo el monumento. «Que se revele nuestro futuro», exclamó Xóchitl. La cubierta cayó, revelando una impresionante estructura que combinaba elementos arquitectónicos aztecas y españoles. En la base, inscripciones en náhuatl, español y otras lenguas indígenas de México contaban la historia de la nación. En la cima, un águila y una serpiente, símbolos tanto de la mitología azteca como de la bandera moderna de México, se entrelazaban en un abrazo eterno. La multitud estalló en aplausos y vítores. Xóchitl sintió una mano en su hombro y se giró para ver a Miguel Ángel, sus ojos brillando de emoción. «Lo lograste», dijo. «Has cambiado la forma en que vemos nuestra historia». Xóchitl sonrió, abrazando a su amigo. «Lo logramos todos, Miguel. Cada mexicano que ha luchado con su identidad, cada persona que ha buscado la reconciliación en lugar de la división». Mientras la ceremonia continuaba, Xóchitl observó cómo la gente se acercaba al monumento, tocando reverentemente sus piedras, leyendo las inscripciones con ojos húmedos. Vio a niños mestizos preguntando a sus padres sobre su herencia, a ancianos compartiendo historias largo tiempo guardadas, a turistas maravillados por la belleza y el significado del nuevo símbolo. De repente, un suave susurro llegó a sus oídos. Xóchitl se giró hacia el árbol de la noche triste, ahora rebautizado como el árbol de la reconciliación. Por un momento, creyó ver las figuras espectrales de Cortés y Cuauhtémoc, asintiendo con aprobación antes de desvanecerse en la luz del sol. «¿Estás bien?», preguntó Miguel Ángel, notando su distracción. Xóchitl sonrió, sintiendo una paz que nunca antes había experimentado. «Mejor que nunca», respondió. «Creo que por fin hemos encontrado nuestro lugar en la historia». Mientras el día avanzaba, la plaza se llenó de música y baile. Danzas aztecas se mezclaban con flamenco español, creando nuevos ritmos que hablaban de un futuro lleno de posibilidades. El aroma del copal se entrelazaba con el del incienso, creando una fragancia única que parecía simbolizar la nueva identidad de México. Al caer la noche, Xóchitl se encontró de nuevo frente al árbol de la reconciliación. Colocó su mano sobre la corteza rugosa, sintiendo el pulso de siglos de historia. «Gracias», susurró al árbol. «Por guardar nuestros secretos, por soportar nuestro dolor, y por darnos la oportunidad de sanar». Una suave brisa agitó las ramas del árbol, y por un momento, Xóchitl creyó escuchar un coro de voces ancestrales susurrando: «Gracias a ti, hija de dos sangres, por mostrarnos el camino». Mientras Xóchitl se alejaba, sabía que su trabajo no había terminado. La reconciliación era un proceso continuo, una tarea que requeriría el esfuerzo de generaciones. Pero por primera vez en siglos, el futuro de México se veía brillante y lleno de promesas. El árbol de la noche triste, una vez símbolo de derrota y división, ahora se erguía como un faro de esperanza y unidad. Y en sus ramas, las hojas susurraban una nueva historia, la historia de un pueblo que había aprendido a abrazar todas las facetas de su identidad, forjando un futuro que honraba su pasado complejo pero miraba con optimismo hacia adelante. Xóchitl, arqueóloga convertida en puente entre mundos, sabía que su verdadero trabajo apenas comenzaba. Pero con cada paso que daba alejándose de la plaza, sentía que estaba caminando no solo por ella misma, sino por todos los mexicanos pasados, presentes y futuros.
La maldición se había roto, y en su lugar había nacido una bendición, la bendición de la comprensión, la aceptación y la unidad. Y así, bajo el cielo estrellado de la Ciudad de México, una nueva era comenzaba. Una era de reconciliación, de orgullo en la diversidad, y de un futuro construido sobre los cimientos de un pasado finalmente aceptado en su totalidad. Xóchitl miró hacia el horizonte, donde los rascacielos modernos se mezclaban con las siluetas de las pirámides antiguas, y sonrió. El viaje había sido largo y difícil, pero el destino, finalmente, valía la pena. Fin.